En estos minutos vamos a seguir hablando de los distintos cuerpos geométricos. Nosotros ya vimos a los que llamamos poliedros regulares, que eran los cuerpos que estaban formados por un distinto número de caras, representadas por polígonos regulares, ya sean pentágonos, cuadrados o triángulos, con todos sus lados de la misma medida, ¿cierto? Pero bueno, tal vez algunos se pregunten, después de haber visto esto, ¿qué pasa con los cuerpos, o si existen cuerpos, que tengan como protagonista principal, por así decirlo, a la circunferencia? ¿Qué pasa? ¿Existen? ¿Cómo son? ¿Cómo se calcula el volumen? ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, la pregunta es sí, la respuesta, mejor dicho, es sí, existen cuerpos geométricos que nos presentan a la circunferencia en su formación. Vamos a verlos en este video. El primero es uno muy conocido. Yo lo voy a dibujar como puedo, insisto nuevamente, le voy a hacer una línea de puntos como para que se note la forma que tiene. El primero entonces es la esfera. Creo que todos deben saber la forma que tiene una esfera, pero igual trato de hacerles este dibujito. La esfera es como una pelota o una burbuja. Y la esfera, al igual que todos los cuerpos geométricos, nos va a presentar una fórmula para calcular su volumen. Como tal vez se dieron cuenta, esto no me había dado cuenta de decirlo antes, la esfera no presenta ni aristas, no tiene aristas, ni vértices. Es decir que es un cuerpo liso, algo liso, no tiene ningún borde, ninguna punta, nada. No tiene aristas ni vértices. Lo único que nos va a interesar es la fórmula para calcular el volumen. Como dijimos, en la esfera y en todos los cuerpos que vamos a ver ahora está presente la circunferencia. Y recordemos que un concepto o un elemento muy importante de la circunferencia era el valor de pi, esta letra griega que vale aproximadamente 3,14 y que sus decimales siguen infinitamente. El volumen de la esfera también va a tener presente a este número maravilloso llamado pi. Se los voy a escribir la fórmula para que ya la tengan. La fórmula va a estar dada por 4 tercios por pi, lo que les decía, y lo que nos va a interesar es el radio. La variable va a ser el radio, que va a estar elevada al cubo. Es decir, que la esfera también va a presentar un radio, que va a ir a cualquier parte o a cualquiera de sus puntos exteriores. El radio va a ser siempre el mismo. Es decir, que nosotros calculando el radio de esta esfera, o de cualquier esfera, vamos a poder determinar el volumen. Hagamos un ejemplo. Voy a borrar acá. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que el radio mide 3. El radio mide 3. Entonces nosotros para calcular el volumen vamos a hacer 4 tercios por pi por 3 al cubo. Y esto nos da un total de 4 tercios de pi por 3 al cubo es 27. Podemos simplificar acá. 27 con el 3. Acá nos queda un 1 y acá nos queda 9. Y determinamos el volumen, que nos queda igual. 9 por 4 es 36 pi. Y ese es el volumen de una esfera cuyo radio vale 3. Y vamos a ver otro cuerpo. Permítanme correr acá. Estos dos cuerpos que vamos a ver a continuación son muy interesantes y ya van a ver por qué. El primero es el cilindro, que presenta un dibujo algo así, como una especie de tubo o de lata. El cilindro, como les decía, el cilindro y la otra figura que vamos a ver a continuación, también se los conoce como cuerpos de revolución o sólidos de revolución. Entonces, lo voy a anotar. Cuerpos de revolución. ¿Y por qué se los conoce así? Porque si nosotros tomamos un rectángulo, dejamos fijo uno de sus lados, supongamos este lado, al que lo vamos a llamar eje, y lo hacemos girar sobre su eje, al rectángulo, va a determinar una figura cilíndrica. Lo hacemos girar,
va a girar, y este lado, este otro lado, lo voy a marcar con verde, nos va a ir determinando el gráfico del cilindro. A este lado lo vamos a llamar generatriz. Generatriz. Y otro de los lados del rectángulo, este, va a ser el radio del cilindro, que nos va a determinar la base. La base va a ser esta. Va a tener una y va a tener dos bases. Es decir, que si nosotros tomamos un rectángulo y lo hacemos girar sobre uno de sus lados, que llamamos eje, nos va a determinar un cilindro. Y el cilindro, volviendo al principio, también nos va a determinar una fórmula para el cálculo de su volumen, que va a estar dado nuevamente por pi, al que le vamos a multiplicar la altura, es decir, esta parte de acá, esta es la altura, que es al mismo tiempo, como yo les explicaba, la medida del eje. Y a esto le vamos a multiplicar el valor del radio al cuadrado. Este es el radio. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura para calcular el volumen. Y esta entonces es la fórmula del volumen del cilindro. Voy a borrar, así les explico el último de estos cuerpos. Interesantísimos, por cierto. El otro de los cuerpos, para seguir con el tema de los sólidos de revolución o de los cuerpos de revolución, va a estar dado por un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, al que también se le deja fijo uno de sus catetos, que lo vamos a llamar eje, y se lo hace girar sobre este eje. El cuerpo que forme va a ser el que conocemos como cono. Voy a hacer un poco mejor la cono. La hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser nuestra generatriz. Y el radio del cono va a estar dado por el otro de los catetos, que va a ser el que forme la base circular. Y la fórmula para calcular el volumen del cono nuevamente va a estar dada o va a estar formada por pi, este maravilloso número que está presente a lo largo de toda la matemática. Entonces el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado nuevamente, por la altura, hasta acá todo muy parecido a la fórmula del cilindro. La diferencia es que a todo esto lo vamos a dividir por 3. Entonces nosotros, conociendo el valor del radio, el valor de la altura, el valor del radio y el valor de la altura, ¿verdad?, vamos a poder calcular el volumen del cono. Voy a tratar de mostrarles nuevamente esto. Tenemos el cono, tenemos su altura y tenemos su radio. Y estos son los cuerpos que nos faltaban ver. Vimos la esfera, el cilindro y el cono.